Libreros Susurrantes presenta una producción de Lunatura Oficial. El miedo no anda en lector. Desde los inicios de la historia se han contado relatos alrededor de las realidades y sentimientos del hombre. Uno de ellos es el miedo, que con el paso del tiempo dio lugar a un sinfín de historias sobre cosas que desconocemos o que transformamos gracias a este sentimiento. Era de esperarse que la literatura se encargara de narrar estos relatos desde el papel y la pluma. Muchos han sido los escritores que han engalanado el género con sus historias, novelas y cuentos. Esta vez hablaremos de algunos de los más sobresalientes. Seguramente conoces algunos. Howard Philip Lovecraft es quizá uno de los más aclamados escritores de terror. Nació en Providence, Estados Unidos, en 1890. Su infancia se vio marcada por la literatura fantasiosa, mitológica y de ficción. Cuando tenía solo 3 años, su padre sufrió una crisis nerviosa que lo envió a un hospital psiquiátrico. Su obra en general tiene la influencia de Lord Dunsany, William Hudson y Edgar Allan Poe. Él tenía 16 años cuando ya escribía en una columna de astronomía. Sin embargo, comenzó a escribir relatos para revistas no muy populares como Weird Tales, ya con el género de terror, pero fue mucho después cuando su obra comenzó a hacerse popular. Dichos relatos hablan de espíritus malignos, posesiones y mundos donde el tiempo y el espacio se ven alterados. Una de sus obras más conocidas son los mitos de Cthulhu, que se dio por aportaciones del llamado Círculo de Lovecraft. También figuran en la lista el caso de Charles Dexter Ward, En las montañas de la locura y La sombra sobre Eastmouth. Murió en 1937 debido a cáncer. Al parecer todos alguna vez hemos escuchado alguna historia sobre vampiros, y la realidad es que existen muchas desde hace miles de años sobre este ser que se alimenta de sangre humana con ciertas características como la piel pálida y su repugnancia al sol. Pero el escritor que posicionó este mito en la literatura fue Bram Stoker, escritor de Drácula, quien nació en Dublín, Irlanda en 1847 y cursó la carrera de matemáticas. Además, era un gran deportista a pesar de haber sufrido dificultades en la motricidad en la infancia. Durante 27 años fue secretario y gran amigo del actor Henry Irving. Entre su obra destacan novelas cortas y relatos como El paso de la serpiente, El misterio del mar y La dama de la mortaja. Su mayor obra fue Drácula, publicada en 1897, que narra la historia de un abogado involucrado con el conde Drácula, un ser sediento de sangre y precedente de otras variables de vampiros que conocemos hoy en día. Uno de los grandes cuentistas de la historia es también uno de los grandes escritores de terror. Edgar Allan Poe nació en Boston, Estados Unidos, en 1809. Ha sido fuente de inspiración de muchos narradores del género. Con 2 años cumplidos, quedó huérfano y lo adoptó un gran empresario, quien lo llevó a Reino Unido a vivir, pero para su adolescencia ya había regresado a Estados Unidos. Sin embargo, debido a sus problemas con el juego y la bebida, fue expulsado de la universidad. Publicó su primer libro, Tamerlán y los poemas, en 1827. En 1832 se mudó a Baltimore y se casó con su prima Virginia Clemm. Publicó varias obras, pero la enfermedad y muerte de su esposa lo hicieron caer por completo en el alcoholismo. Algunas de sus obras más notables son El cuervo y otros poemas, Las campanas y Annabel Lee, además de cuentos como El gato negro
Corazón delator y la compilación de narraciones extraordinarias. Una de las mujeres que ha sobresalido en la escritura de terror es Mary Shelley, pues es la autora de Frankenstein. Nació en Londres en 1797. Su madre murió unos días después de dar a luz y su padre la crió junto a su hermana mayor hasta los 16 años, cuando ella escapó de casa con el poeta Percy Shelley. En 1818 publicó su primera y gran novela Frankenstein, que ha inspirado otras historias y filmes desde su creación. La idea surgió en una noche que pasó con escritores, entre ellos Lord Byron, quien apostó con ella y esto la hizo escribir una pesadilla que había tenido a los 18 años. Escribió otras novelas, pero ninguna tan exitosa como la primera. Una de ellas es El último hombre, donde narra el fin de la especie humana debido a una plaga. El último, pero no menos importante, es ni más ni menos que Stephen King, considerado uno de los mejores y más conocidos escritores de terror. Nació en Portland, Estados Unidos, en 1947, y luego de la separación de sus padres quedó al cuidado de su madre, quien trabajaba en una residencial para deficientes mentales. Durante su vida universitaria perteneció a la política estudiantil y publicó por primera vez en The Main Campus. Se casó con la novelista Tabitha Sprouse en 1971 y comenzó a escribir relatos en una revista para hombres. 3 años más tarde, se publicó Carrie, su primera novela. A partir de entonces comenzó su larga y gran carrera como escritor, guionista y creador de novelas, series de televisión y películas. Dentro de sus historias más conocidas se encuentran El Resplandor, It, La Milla Verde, Cementerio de Animales y la saga de La Torre Oscura. Gran cantidad de sus novelas han sido adaptadas al cine o a la televisión. Además, es el escritor de terror con más ejemplares vendidos de la historia. Sin duda alguna, el género de terror es uno de los más atractivos para los lectores y los cinéfilos, puesto que la mayoría de estas historias han inspirado a más de una película. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y contarnos quién es tu escritor favorito de terror y cuál es tu libro favorito del mismo género. En Facebook estamos como Lunatura, en Instagram como Lunatura_ y en Twitter como Lunatura Oficial. Mi nombre es Aline y nos escuchamos en la siguiente emisión de Libreros Susurrantes.